En el monasterio de Santa María de la Merced, en Noja, el pasado día 10 de agosto ha tenido lugar la Eucaristía de Acción de Gracias por este año jubilar mercedario en el que se conmemoran los 800 años de la fundación de la Orden de la Merced. Estamos celebrando el 8º centenario de la fundación de la Orden, que fue el año 1218, cuando Pedro Nolasco, viendo la necesidad de la cristiandad que estaba cautiva en manos del pueblo musulmán, de los moros, de los sarracenos, él que era mercader, iba por aquellas tierras y tomó contacto con estas realidades, pensó en qué mejor podía emplear su vida que en redimir cautivos. Y empezó primero con el dinero que sacaba de sus compras y ventas, redimiendo cautivos. Rica herencia recibida de Santa María de la Merced y de San Pedro Nolasco. Pedro Nolasco era muy devoto de la Virgen y en la noche del 1 al 2 de agosto de 1218, estando en oración ante la Virgen, decía: pero Señora, remedia esta necesidad de la cristiandad, manda redención a este pueblo. Y entonces a esa medianoche sintió cómo se le acercaba a nuestra Madre. En la antigua tradición de la Orden siempre hemos dicho la descensión de nuestra Santísima Madre se le hizo tan presente, tan patente, y le dijo estas palabras: Hijo mío, es voluntad de mi hijo y mía que formes una familia religiosa para la redención de cautivos. Yo estaré con vosotros, yo seré vuestra madre. Vestiréis de blanco en honor a mi pureza inmaculada. No temáis, estaré con vosotros. Y desapareció. Respuesta a las necesidades de la cristiandad en aquel momento histórico, vocación de caridad heroica al servicio de la fe como religiosos y religiosas, fundada hace 800 años con una consagración y votos expresada de manera particular en el escudo de la congregación. Entonces el rey le dio, como enseña de la Merced, las 4 barras de Barcelona, y el obispo Berenguer le dio la cruz blanca de la catedral, con lo cual se formó el escudo de la Orden, que hoy para nosotras en sentido espiritual tiene el significado las 4 barras rojas de los 4 votos que hacemos los mercedarios, que son el de castidad, pobreza y obediencia, igual que todos los demás religiosos, y el de redención, que los mercedarios lo practicaban realmente, de quedarse en rehenes y dar la vida por la redención de aquellos cautivos por los que ya no les llegaba el dinero que llevaban. Y la cruz blanca sobre fondo rojo quiere decir que tenemos que estar siempre dispuestos a la defensa de la fe, aunque sea con el derramamiento de nuestra sangre. Esta es la realidad de nuestro espíritu, aunque el origen ha sido histórico, como he dicho. Las mercedarias contemplativas resumen su ser y hacer en la Orden y en la Iglesia, en el ideal que las define: liberar orando. Y alguien pensará: ¿y vosotras las monjas ahí en el convento qué hacéis, no? ¿No vais a redimir cautivos? Nuestra forma de participar en el cuarto voto es orar y con la oración liberar. O sea, liberar a través de la oración, de la entrega al Señor. Y de hecho tenemos ya ejemplos desde los primeros momentos de la rama femenina, que nació en 1265 con María de Cervellón, Santa María de Cervellón, y ya los frailes mercedarios, cuando iban a hacer las redenciones, pasaban por el convento de las monjas para pedirles oración. La Fundación de Noja cuenta con 30 años de presencia. La comunidad está formada por 9 hermanas que viven de su trabajo en la repostería monacal.
Presencia muy querida y valorada por los vecinos, la localidad de Noja y los veraneantes. Nos sentimos muy queridas por el pueblo de Noja. Cuando vinimos nos recibió don Manuel, que era el párroco anterior, que ya falleció, que para nosotros fue padre, hermano, amigo, todo lo que se puede decir. Y después el pueblo de Noja nos recibió bien. Al principio decían, esas monjas que no hacen nada, ¿no? Esas vienen que no hacen nada, queriendo decir pues no teníamos colegio ni nada. Pero poco a poco se fueron acercando al convento, teníamos una capillita pequeñita, venían para la misa, venían al rosario, después venían en Cuaresma los niños a llevar la vela para acompañar al que hacía el Vía Crucis, y bueno, pues así fuimos tomando contacto. Y poco a poco se dieron cuenta pues que, bueno, que no hacíamos nada exterior, pero que éramos una compañía para el pueblo. Y nos hemos sentido arropadas, queridas, lo mismo que la gente también sabe que aquí estamos para todo lo que podamos ayudarles, en nuestra misión de oración, pues saben que tenemos siempre presente antes que nadie al pueblo de Noja. La Eucaristía de Acción de Gracias en la festividad de San Lorenzo y aniversario de la Fundación estuvo presidida por don Manuel Sánchez Monje, acompañado por Javier Calzada, párroco de Noja, Luis Alberto Cano, delegado episcopal para la vida consagrada, Justo Linaje, provincial de la Orden de la Merced, capuchinos de Monteano, que son los capellanes del monasterio desde hace 30 años, y sacerdotes cercanos a la comunidad. El templo y jardín, abarrotados de amigos venidos a vivir esta celebración y compartir la acción de gracias por la Fundación de la Merced hace 800 años, así como la asistencia de la Cofradía de la Merced de Santander y Bilbao. Gloria y honor a Cristo Redentor. Misa de Ángelis y música para este día de los compositores Elizalde y Antonio Nogueras, que también acompañaba al órgano. En la homilía el obispo manifestó el inmenso gozo por los 800 años de la Orden desde la fundación. Damos gracias a Dios hoy, todos juntos, por este acontecimiento que celebramos. Y pedimos a Dios que esta circunstancia sirva para la renovación interior de cada uno de los mercedarios y mercedarias y para impulsar el carisma recibido siguiendo el camino espiritual que Cristo Redentor nos ha trazado. Os animo a profundizar en ese cimiento puesto por Cristo y fuera del cual nada se puede construir, redescubriendo el primer amor de la Orden y de la propia vocación para renovarlos continuamente. Queridas Madres Mercedarias, el Señor Jesús os mostrará un camino hermoso por donde transitar con un espíritu renovado. Podréis hacer crecer el don recibido personal y comunitariamente, entregándolo y entregándose completamente, como el grano de trigo que si no muere no puede dar fruto. Pido al Señor que os dé la fuerza para abandonar lo que os ata y asumir su cruz, y así podáis seguir al Señor por el camino y habitar en su casa para siempre. Paloma blanca, boca de
A continuación tuvo lugar una invitación abierta a todos los asistentes que pasaron a felicitar a las hermanas y compartir la alegría y amistad, degustando la repostería elaborada por la comunidad. Con María y Nolasco seremos evangelio, camino y verdad, redentores de nuevos cautivos, nuevos cauces para liberar. 800 años contemplar una inmensa bendición. El monasterio tiene la puerta abierta de su capilla todos los días del año, para todos aquellos que quieran participar, compartir el culto y la oración, y acompañar a esta comunidad que hace presente el carisma recibido día a día. Pues en este año centenario queremos decirles, ante todo, gracias. Gracias por habernos acogido, gracias por el cariño que nos habéis demostrado todos, y queremos deciros que estamos aquí para todos vosotros, que nunca os olvidamos, que en nuestra oración de cada día os tenemos muy presentes y que solo queremos que la Virgen, nuestra Madre de la Merced, os proteja siempre, que el Señor os bendiga y que un día a estos que nos comunicamos sin habernos visto, nos veamos en el cielo todos juntos. El Seminario Diocesano de Montecorbán acogió el pasado día 8 de agosto el encuentro con Monseñor Jorge Eduardo Lozano, arzobispo de San Juan de Cuyo, en Argentina, para impartir una conferencia titulada Discípulos, Apóstoles y Parroquias Misioneras. Un equipo de Popular Televisión tuvo la oportunidad de encontrarse con él y entrevistarlo. He nacido en la ciudad de Buenos Aires. Mis abuelos, 3 de ellos han sido españoles, 2 de Galicia y 1 de Navarra, y por parte de mi padre, y mi abuela por parte de mi padre era criolla. Así que yo tengo sangre española y vengo a esta tierra no como quien viene invitado a un lugar extraño, sino reconociendo en muchos lugares parte de los paisajes que mis abuelos me contaban, o mis tíos, o primos. Así que yo me siento muy cómodo y muy bien aquí. Una primera pregunta de rigor. Las razones que le han traído a Cantabria. Pues me han invitado del movimiento cultural cristiano para compartir en esta semana un par de iluminaciones en la tarea formativa que ellos están llevando adelante. Ayer en la noche compartí con ellos algunas cuestiones de la situación en la Argentina que les interesaba, y en la región, en América Latina, y en estos días voy a tener también una conferencia acerca de los acentos de la doctrina social de la Iglesia en el siglo XXI, como para ver cuáles son en particular las insistencias que el magisterio, tanto universal como también a nivel de América Latina, van planteando, teniendo en cuenta que el Papa es latinoamericano. Monseñor Lozano, ordenado sacerdote en 1982, ha sido obispo auxiliar de Buenos Aires entre marzo del 2000 al 2006, siendo arzobispo el cardenal Jorge Bergoglio. Bueno, yo fui obispo auxiliar, estando él de arzobispo, entre el marzo del 2000 y marzo del 2006. Él me designó, siendo yo obispo auxiliar, como vicario para la pastoral, para ayudarle a él en la tarea de la evangelización
en toda la arquidiócesis de Buenos Aires. Para mí ha sido una experiencia realmente muy buena, muy enriquecedora y de un diálogo muy fluido con él acerca de las tareas, bueno, del plan pastoral arquidiocesano, de las áreas pastorales que él me encomendaba hacer un seguimiento, acompañarle también en algunas de sus visitas o darle continuidad a algunas de sus decisiones, ¿no? Como por ejemplo visitar los barrios más pobres, comenzar a hacer un seguimiento de los que él impulsó como hogares de Cristo para recibir a muchachos y chicas complicados con la adicción al consumo de drogas o algunos muy pobres que dormían en la calle. Así que me ha tocado esa etapa realmente muy, muy hermosa de trabajo pastoral. ¿Cómo ve hoy Monseñor Lozano al Papa Francisco? Pues sí, yo lo veo como el mismo arzobispo de Buenos Aires, ahora obispo de Roma. Él en sus rasgos fundamentales no ha cambiado. Incluso conversando con él hace un par de años, yo le preguntaba y le decía, yo te veo igual que antes, y él me decía, es que yo me sentiría ridículo si empiezo a actuar ahora o sobreactuar por ser papa, yo soy el mismo, ¿no? Así que en esto yo reconozco en él varios de los rasgos pastorales que tenía, en estos gestos de cercanía para con los pobres, con los enfermos, de ser un hombre disponible para poder recibir un saludo, recibir una pregunta, aceptar también una queja, una crítica, y parte de lo que él extraña siendo obispo de Roma es poder andar por la calle y que la gente se acerque a él a preguntarle o comentarle cosas de su vida. Ante una aula magna repleta, don Manuel Sánchez Monje dirigió las palabras de saludo, así como la presentación de Monseñor Lozano. Monseñor Lozano respondió manifestando la alegría de compartir este encuentro y experiencias vividas en la fe. Discípulos de Cristo, apóstoles, parroquias misioneras fue el tema de la ponencia. La iglesia no es como esa barca que está en el Museo de Tierra Santa, que ya apenas nos muestra un vestigio de lo que ha sido y podemos imaginar lo que nunca más será. La novedad de la iglesia le viene de la Pascua de Cristo, que es una novedad permanente. Cuando hablamos entonces de evangelización, de nueva evangelización, de renovarnos en el fervor misionero, no estamos hablando de recuperar experiencias del pasado que quedaron allí ancladas, sino más bien de ver cuál es nuestra vocación en el presente y recoger entonces nuevamente esta invitación antigua y permanente de Jesús de navegar mar adentro, confiando, como decía Pedro, en su palabra
y en su nombre volver a echar las redes. Evangelización juntos con Cristo, comunión con los hermanos, comunión misionera, parroquias misioneras. Francisco nos dice en Evangelii Gaudium que arrastramos a lo largo de la historia algunas estructuras caducas que nos impiden poder misionar. Y que tenemos entonces que revisar nuestra actividad en lo que se llama la conversión pastoral. Pero esto que lo decimos de cada uno de nosotros, también lo podemos aplicar a la comunidad cristiana, a la iglesia toda. También como comunidad es necesario convertirnos de algunas estructuras que no nos ayudan a vivir el Evangelio. Reconocemos que Jesús en el Evangelio nos envía. Sabemos que los papas en los últimos tiempos, al menos desde que los conocemos en nuestra propia experiencia de vida, han insistido mucho en la dimensión misionera de la Iglesia. Tenemos ganas y muchas veces conversamos entre nosotros, qué bueno sería, pero a la hora de tomar las decisiones nos cuesta porque tenemos miedo, tenemos temor. Un temor, les diría, no conozco mucho esta realidad, pero por lo que he conocido de otros lugares, un temor que es certero. No es que nos inventamos fantasmas. Tenemos temor a lo que conocemos, porque conocemos nuestro barrio, conocemos nuestros vecinos, conocemos nuestra experiencia. Pero Jesús vuelve a invitarnos, como a Pedro y a los primeros discípulos, a navegar mar adentro. Y nosotros le podemos decir al Señor, como Pedro y como los que estaban con él: Señor, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu nombre echaré las redes. Cuando sintamos esta barrera del miedo a salir, evoquemos esta imagen de la vocación apostólica y dejémonos nuevamente entusiasmar por este fervor del Espíritu que nos llama a ser evangelizadores, misioneros en este inicio del tercer milenio. No porque vayamos a tener éxito. La misión no se mide con el binomio éxito o fracaso. La tarea misionera de la Iglesia se mide por el binomio fruto-esterilidad, que es muy distinto. Nos va a decir el Papa Francisco en el último capítulo de Evangelii Gaudium que nosotros estamos llamados a dar frutos, no a tener resultados. Y ninguna tarea hecha por amor queda sin fruto. Discípulos, tarea misionera con una gran dimensión de misterio y compromiso comunitario, lleno de esperanza y pasión por anunciar la alegría del Evangelio.